Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en tenerlos de nuevo aquí en Fútbol Boutique, la entrevista. Su servidor Reinaldo Yáñez les da la bienvenida a nombre de la titular de este programa, Gabriela Rodríguez Ríos, quien el día de hoy no podrá estar con nosotros en la conducción del programa porque el día de hoy ella es la entrevistada. Gaby, qué bueno que aceptaste esta idea de ponernos a platicar un poquito, porque en los análisis de cada jornada, en las revisiones de los partidos, pues no tenemos el tiempo de comentar algunas otras cosas, ni hemos tenido la oportunidad de que las personas que nos ven y nos siguen te conozcan, ¿sí? ¿Ok? Te conozcan a ti en cuanto a tu historial y en cuanto a tu visión sobre el fútbol femenil, así que un placer. Reinaldo, muchísimas gracias, el placer es mío y la verdad es que es un honor y es además como raro, pero pues es un buen ejercicio y que bueno, y gracias por la idea, ¿no? Yo creo que el ejercicio será bueno porque Gaby, ¿sí? quien es la titular del programa Fútbol Boutique, y como buena boutique de los diferentes productos que vamos a poder ir encontrando en ella, porque este proyecto tiene una visión de crecimiento muy interesante. Gaby fue jugadora de fútbol femenil, ¿sí? Y otras cosas más que nos irá platicando ahorita. Y era importante para Adoc TV, para su servidor como director del canal, que pudiéramos poner esto al conocimiento de todos ustedes, porque si bien he tenido la oportunidad de acompañar a Gaby en algunos de los programas, por mi gusto por el fútbol, pues realmente quien sabe de fútbol, quien se ha preparado en ello y que lo ha vivenciado más es ella. Sí, ella es la que nos orienta, a la que le vamos aprendiendo. Así que empecemos, Gaby, con esta entrevista, con este ejercicio, pidiéndote que por favor nos platiques desde cuándo juegas fútbol, ¿sí? Y si sigues jugando fútbol ahorita. Bueno, sí, juego fútbol desde, pues no lo sé, 3 años, 5 años. Bueno, jugar fútbol a esa edad es mucho decir, ¿no? Comencé a patear una pelota desde esa edad, pues gracias a mi hermano, porque en la casa donde vivíamos, pues teníamos un patio donde pues él tenía una pelota y comenzaba ahí y pues jugaba solo, ¿no? Entonces una vez, siempre lo veía yo jugaba y hacía otras cosas, y en una ocasión al verlo, pues le dije, pues juego, ¿no? Tírame. Es decir, me puse en la portería, que era el zaguán de la casa, entonces me puse de portera en ese momento y comenzamos a jugar, ¿no? Él me tiraba y yo detenía el balón y después a la inversa. Y digamos que de esta manera fue como empecé a jugar fútbol, gracias a él. Posteriormente, evidentemente, empecé a jugar como creo que muchos en este país y creo que en muchos lados, en la calle, ¿no? En la calle, ya con los amigos de ahí, de la cuadra. Vivíamos en La Noria,
Xochimilco. Entonces en ese momento pues era una posibilidad de jugar porque pasaban muy pocos carros, ¿no? Y bueno, cuando pasaban pues nos avisábamos y hacíamos la pausa. Y sí, jugábamos y usábamos también las coladeritas, ¿no? Uh-huh. Que justo de ahí se deriva este término que conocemos ahora. ¿Por qué? Pues porque en la calle, por lo regular, las coladeras están banqueta con banqueta de frente. Entonces la usábamos de portería cuando éramos solamente a lo mejor 2 jugadores. Entonces jugábamos 1 contra 1, ¿no? No lo entendíamos, ahora lo entendemos con este concepto, pero jugábamos así. O bien, pues las famosas piedras que poníamos ya a lo largo de la calle. Además es muy curioso porque era una calle con pendiente, ¿no? Entonces, pues había quien le tocaba atacar para arriba y había quien le tocaba atacar para abajo. Entonces, fue de la manera en que yo comencé a jugar fútbol y, bueno, pues a desarrollar las habilidades para el deporte, ¿no? Además, bueno, sigo siendo una persona muy inquieta que necesita mucho movimiento y mucha actividad física, y entonces pues eso me ayudó y pues digamos que así fue como comencé a jugar. Bien, ¿y cómo lo empiezas a formalizar? Porque una cosa era el juego ya con los vecinos, con tu hermano, y otra ya formar un equipo, ¿ok? ¿Esto cuándo se da y cómo se da? Esto se da pues ya mucho tiempo después, mucho. Primero hubo un intento en secundaria, porque pues igual yo seguía jugando. Y en algún momento me invitaron a jugar en un equipo, sí, de mujeres, pero no me agradó. No, yo dije, es que esto para mí no es fútbol, porque había muchas situaciones alrededor en las que yo no compartía, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, que fue la primera que fui a entrenar supuestamente por la tarde, atrás de donde vivíamos en ese momento. Ya no vivía ahí ya en La Noria, vivía por Coyoacán. Entonces empezamos a entrenar y de pronto una de las jugadoras que funcionaba o era la portera del equipo, y era un equipo de señoras, ¿no? En ese momento ya pues casadas con hijos, y esta mujer estaba como inquieta viendo, buscando algo, y después, bueno, ella misma lo dijo, estaba viendo que su esposo no llegara porque se enojaba, no le gustaba que jugara fútbol. Efectivamente el esposo llegó y pues se fue ella con el esposo y pues se acabó el entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, además de eso, después de que terminó, fuimos a la tienda para comprar ahí un refresco, qué sé yo, y comenzaron las demás jugadoras a hablar del partido que habían jugado el fin de semana anterior, y resulta que pues que se habían peleado, ¿no? En el partido, y que hubo golpes, y en ese momento yo dije, no, el fútbol para mí no es esto. Y ese fue pues mi primer y último... Debut y despedida. Sí, mi primer y último entrenamiento, y dejé de ir. Sin embargo, bueno, yo seguí realizando actividad física por mi cuenta. Jugué básquetbol, jugué voleibol. Yo me iba a correr a un deportivo que está cerca de ese lugar, y pues seguí yo realizando la actividad física por mi cuenta, por esta necesidad personal. Posteriormente ya lo empecé a formalizar en la universidad, ¿no? Porque en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudié, ahí jugábamos, bueno, no había clases los viernes, entonces los jueves, después de clases, se acostumbrábamos a ir al estacionamiento y estar ahí conviviendo. Había quien se ponía a jugar fútbol. Yo no jugaba ya fútbol en ese momento. Sin embargo, había unos compañeros que se ponían a tocar la guitarra y a cantar, y la verdad es que lo hacían muy mal, ¿no? Y en ese momento, después de varias veces que sucedió, yo dije, oh no. Entonces empezaron a hacer los equipos para jugar, y me paré y les dije, yo juego. Y me dijeron, ah, sí. Y ahí empecé a jugar. Ahí jugaba... O sea que eres prófuga de la música. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que
perdón, lo hacían muy mal y ya yo dije, no, hoy no puedo estarlos escuchando, ¿no? Ok. Entonces, ahí uno de los compañeros me vio jugar y me invitó a incorporarme al equipo de fútbol de su hermana, que jugaba fútbol rápido en la Magdalena Michuca, en el Deportivo. Y sí, comencé a ir a jugar ahí los fines de semana. Ya digamos que un poquito, sí, más formal, ¿no? Obviamente amateur, solamente íbamos y jugábamos el fin de semana y no más. Posteriormente, estando ahí continuando en la universidad, ya era el último año de carrera, un amigo me pidió ayuda para un trabajo escolar. Entonces fuimos a la biblioteca, en lo que él estaba revisando las cosas que tenía que revisar. Yo me encontré con la Gaceta de la UNAM y ahí vi un anuncio que se solicitaban, bueno, se invitaba a la comunidad universitaria a incorporarse al equipo representativo de fútbol rápido de la UNAM. Ok. Se lo enseñé a este compañero y me dijo, qué bien, ¿por qué no vas? Entonces yo le dije, ¿tú crees? Me dijo, sí, yo te acompaño. Y yo le dije, está bien. Y así sirve que me dice si, ahora sí que si la hago o no, ¿no? Claro. Me dijo, claro que sí, lo haces muy bien, juegas mejor que muchos de amigos que conozco, qué sé yo, ¿no? En fin, vamos al entrenamiento y pues me incorporo de esa manera a los entrenamientos. Y bueno, ya él no necesitó decirme nada porque yo me sentí muy bien en el entrenamiento que se hizo. Entrenábamos en las canchas bueno, no entrenábamos en las canchas de soccer, entrenábamos en una cancha de básquetbol que está en la zona que se le conoce como Pumitas, ¿no? Que es la zona deportiva de Ciudad Universitaria. Ahí entrenábamos y de esta manera es como ya de manera formal me incorporo a un equipo organizado y fue en el representativo de la UNAM. Ahí entrenábamos 2 horas diarias, etcétera. Ya era una cosa más organizada, ¿no? Pero en el fútbol, rápido. Sí, era un equipo de fútbol rápido en ese momento al que yo Fútbol 7, ¿no? Me incorporé. No, fútbol rápido son 6 jugadores. ¿Son 6? Son 5 y la portera. O después le llamaron fútbol bardas. Fútbol bardas, sí, pero cierto, o indoor soccer, ¿no? Que fue los nombres que tuvo. Primero comenzó como indoor soccer, aquí se le conocía como fútbol rápido y ya después le pusieron fútbol bardas. Sí, era un equipo de fútbol rápido en ese momento, ¿no? Ok. ¿Y cómo das el brinco al fútbol 11, al fútbol soccer? Fue ahí mismo porque justo esto fue en el año de 1997, no saquen cuentas, ¿no? Yo no pregunté. Fue en el año del 97 y iba a venir la Universidad Nacional. Entonces, por petición del director de actividades deportivas en ese momento, que es el licenciado Otón Valenzuela, ¿no? Que bueno, lo conocemos ahora al frente de los Diablos Rojos en béisbol. Así es. Le pide al entrenador que forme un equipo de fútbol soccer para representar también a la universidad en las dos disciplinas. Y en ese momento, bueno, pues éramos pocas las personas, las mujeres interesadas en jugar como ya a ese nivel, ¿no? Y sobre todo, bueno, universitario, porque en las ligas siempre existió el fútbol 11, pero bueno, entonces a petición de Otón es cuando se forma el equipo de fútbol soccer y ahí pues empecé a jugar ya fútbol 11 y como se da para ir a otros equipos es que las mismas compañeras que jugaban los fines de semana comienzan a invitarme a incorporarme a jugar en diferentes equipos, en diferentes ligas los fines de semana. ¿Y que jugabas sábado y domingo? ¿2 el sábado, 2 el domingo? Sí, sí, de hecho llegó un momento en que jugábamos los partidos universitarios eran entre semana, obviamente. Entrenábamos y teníamos que jugar un partido. Obviamente jugábamos 2 porque jugábamos soccer y también jugábamos rápido en la semana. Y el fin de semana, pues sí, jugaba sábado y domingo. Por lo regular eran 2 partidos
el sábado y 2 el domingo, pues ya no alcanzaba más, ¿no? El tiempo. Y el organismo. Sí, bueno, a esa edad lo haces, ¿no? Además sí teníamos una preparación física importante, ¿no? Creo que el entrenador era más preparador físico que estratega de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, y además por mi cuenta, junto con mi cuñado, ¿no? Yo le pedí que me ayudara para tener una mejor preparación y yo iba varios días, todos los días prácticamente en las mañanas, porque además acomodé mis horarios para que me permitieran asistir a los entrenamientos, los horarios en la escuela. Iba yo al gimnasio a hacer trabajo de fuerza por mi cuenta, después me iba a entrenar y después en la tarde pues iba y tomaba mis clases en la universidad. Entonces, pues sí, físicamente estaba, al menos yo estaba, y las otras compañeras pues sí estábamos bien preparadas. Sí, había partidos que sí nos exigían mucho, había otros que no, pero insisto, a esa edad pues juegas donde te llamen, ¿no? Y yo creo que en ese momento no había ligas nocturnas, sino también hubieras jugado seguramente en la noche. nos hubiéramos ido a un tercer partido, ¿no? Más o menos, ¿en cuántas ligas llegaste a participar? Híjole, pues fueron varias, principalmente estaba la liga, en la primera que me invitaron fue en la liga que armó Andrea Soccer, que es la escuela de fútbol femenil, que el profesor Magaña forma la escuela, pero además forma una liga, y jugábamos en ese momento atrás del tutelar de menores en Tlalpan. Jugábamos ahí los domingos por la mañana. También jugué después para la liga del IFSA, que es una liga que aún continúa y tiene femenil y varonil. Ahí ya nos íbamos a jugar, por ejemplo, en el Colegio Madrid, que está en Acoxpa. Jugábamos en Montesur también. Y fútbol rápido dejé de ir a Michuca y jugábamos en el Metro Puebla, en la estación de Metro Puebla, en las canchas de fútbol rápido que había ahí. Creo que ahorita ya son de 7. En la Magdalena Michuca, ¿no? Okay. Entonces, principalmente en esas ligas, alguna vez jugué bastante, pues sí, algunos torneos en una liga en Aragón, cerca del metro Impulsora. Entonces, pues sí, era mucha variedad. También jugué en el Centro Rayo de Fútbol, ahí fútbol rápido, y en otra liga jugábamos atrás del reclusorio femenil en Xochimilco. En fin, pues fue un recorrido un poquito largo, ¿no? Bien, ¿lograste formar parte de algún selectivo? Sí, bueno, evidentemente en el representativo de la UNAM. Estuve ahí solamente un año porque tocó que justo yo fui en ese último año de la carrera y fue el año que me tocó estar ahí. Después, en la parte de Andrea Soccer, el profesor Armando Magaña, él estuvo a cargo de entrenar a la selección mexicana, ¿no? De conformar el grupo, y estuve en una preselección nacional con él, que fue unos meses antes de que llegara Leonardo Cuellar. Ok, antes de que estuviera a cargo. Así es. El Cuellar de pues casi todo el fútbol femenil, ¿no? Pero bueno. Así es. Esta es una de las partes de tu relación con el fútbol amateur, el haberlo jugado. Pero no te quedaste ahí. No. Sino que después de jugar, o aún jugando, decidiste tomar un camino hacia el arbitraje, hacia la dirección técnica. ¿Qué fue primero? Se fue de la mano, fue a la par. Fueron las dos cosas sí. juntas. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas de eso ahorita que regresemos de una pausa? Sí, por supuesto que sí. Bueno, venimos.
Bien, pues ya estamos de regreso de la pausa y ahora sí platícanos. Inicias simultáneamente esos dos caminos, el del arbitraje y el de la dirección técnica. A ver, platícanos de esta parte. Bueno, evidentemente tuvo que pasar uno primero, fue la parte de la dirección técnica. Lo que pasa ahí es que yo termino la carrera y el coordinador de actividades deportivas de la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, fue el que me llamó fue el asistente del coordinador, que es Mario Rangel, a quien le mando un afectuoso saludo y mucho agradecimiento porque él tuvo mucho que ver en este desarrollo y en esta evolución junto con el profesor Said Nasif, que sigue al frente ahí de actividades deportivas en políticas. Bueno, recibo una llamada un día diciéndome que si no me hacía cargo de dirigir el fútbol rápido femenil de la facultad, ¿no? Dado que, bueno, yo ya no era elegible porque pues ya no estaba ya inscrita, ya había terminado y ya no podía jugar. Okay. Entonces, pues le dije que sí, ¿no? Evidentemente dije, no, pues sí, muchas gracias y tal, ¿no? Yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, no tengo estudios, ¿no? No sé. Y simplemente dije, bueno, pues voy a hacer y voy a practicar lo que yo practicaba en los entrenamientos en la universidad, ¿no? Y fue de la manera en que empecé a dirigir a un equipo. También ahí se da la oportunidad de dirigir al equipo varonil. De hecho, curiosamente, el primer equipo que dirijo fue varonil, porque también recibo una llamada donde me dice, oye, es que platicando con Said, queríamos ver si puedes hacerte cargo también del varonil, ¿no? Y le dije, sí, desde luego. Entonces me dijo, oye, pero ¿qué crees? Que el primer partido ya es mañana. Ah, qué bueno. Y le dije, pues está bien, ok, ¿no? Que sí, desde luego. Pues había una confianza, ¿no? Había un nivel de confianza de que podía yo hacerlo. Okay. Entonces dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues vamos a ver qué situación. Y así es como empiezo en la parte de la dirección técnica. Y en el arbitraje se da unos meses después, tal vez, sí, unos meses, porque el entrenador que fue mi entrenador en la universidad, él tenía un grupo de árbitros y pues daba servicio de arbitraje de fútbol rápido en diferentes canchas. Entonces, una vez también me llama y me pide ayuda porque él pues no podía estar como todo el tiempo, necesitaba a quien le ayudara y pues le dije, sí, está bien, y comencé a ir como crono, ¿sí? En una liga de Santa Fe. Okay. Entonces, pues así es como empiezo en el arbitraje, primero solamente siendo cronometrista en fútbol rápido en esta liga, y de ahí, bueno, pues ya comienzo también a avanzar, ¿no? Que a lo mejor es el camino natural que se da también en el arbitraje amateur, y pues llegué a arbitrar también partidos, bueno, torneos de Conde y de CONADEIP a nivel universitario, o sea, no solamente ya fue la parte amateur, sino también fue la parte universitaria. Él en algún momento me decía que me iba a ir muy bien el arbitraje porque él coordinaba a los árbitros que participaban en las interfacultades de la UNAM. Okay. Y pues, pero para eso yo tenía que dejar de dirigir a la Facultad de Ciencias Políticas en femenil y varonil, y obviamente claro, le dije, pues, gracias, pero no, o sea, yo te puedo seguir ayudando aquí, pero en esta parte, pues yo no voy a dejar de dirigir, ¿no? Ok. Formalizas todo tu trabajo de la dirección técnica, estudiando para directora técnica en Pachuca, ¿no? Sí, primero, obviamente,
me sentí bien en los partidos porque no entrenábamos, llegué a dirigir así en frío, digamos, ¿no? Claro. Sin conocer a los jugadores y ahí sobre la marcha, pues acomodando, tomando decisiones y logramos en ese torneo un tercer lugar para la Facultad de Políticas en Varonil. Okay. Y pues sí recibí ahí un reconocimiento importante porque nunca, y me lo comentaron, pues nunca lograban pasar de la primera fase, ¿no? O sea, la primera fase y ahí la facultad pues desaparecía, ya no calificaba. Sin embargo, evidentemente yo pues esta pues necesidad de ser mejor, de realizar las cosas de mejor manera, lo que hice desde ese primer momento fue buscar a Andrea Rodebau. Ella estaba dirigiendo al TEC de Monterrey, Ciudad de México. Entonces fui a buscarla, fui a verla para que me dejara pues estar con ella. ella. ¿La conocías desde antes? La conocía porque ella entrenaba al TEC y pues nosotros nos enfrentábamos al TEC, pero no tenía ninguna relación con ella, no solamente el conocimiento en ese sentido, ¿no? Okay. Entonces voy a ver a Andrea al TEC, hablo con ella y por supuesto que me dijo que sí, ¿no? Entonces estuve un tiempo fungiendo como auxiliar de Andrea. Obviamente esto fue totalmente no oficial, ¿no? El TEC obviamente no tuvo ningún inconveniente, pero no pertenecía yo de manera oficial a la plantilla, ¿no? A la nómina del TEC, sí. Mi interés evidentemente era pues aprender y tener mayores recursos de los que tenía, y es así como comencé, digamos, a prepararme, ¿no? Sí, esto de que fuiste el asistente de Andrea ya en el TEC, lo comentó Andrea en su entrevista, por cierto, si no la han visto, búsquenla, sí, es de hace 2 semanas que la subimos. Acuérdense que las entrevistas en Fútbol Boutique, la entrevista son quincenales, entonces busquen la entrevista, muy interesante. Sí, muy interesante. Trabajas con Andrea y después, ¿qué sigue? Porque llegas a estudiar para director técnico en Pachuca, ¿no? Sí, después de eso ya, bueno, combinaba la parte de la dirección técnica en la UNAM, donde ahí fundé el equipo de fútbol soccer, que no existía, y también fue, oye, ¿por qué no hacemos soccer? Y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y también fue pues muy grato, ¿no? Ver la respuesta del equipo. Bueno, entonces también arbitraba a nivel amateur por las tardes, y el que era un compañero árbitro y ahora, bueno, ya estaba como yo en otro colegio de árbitros, no en el que inicié, también por invitación me fueron llevando, ¿no? Entonces no, de pronto yo supe que no estaba aquí los viernes, ¿no? En la Ciudad de México. Y una vez, estando con él, y nos tocó un partido por default, le pregunto, oye, ¿por qué no estás los viernes, no? Porque me llamaba la atención, y entonces me dijo, es que me voy a Pachuca porque estoy haciendo el curso de director técnico. Y ya le dije, oye, cuéntame un poco más. Yo ya sabía que existía este curso de director técnico que imparte la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, de la ENDIT. Pero bueno, me enteré, pues, bueno, yo sabía de esto hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, pues, obviamente, como no era de mi interés, y pues si a mí me hubiesen dicho, vas a ser director técnico en algún momento, pues yo no lo hubiera creído, ¿no? No estaba en mis planes. Entonces, me cuenta un poquito cómo está la cosa y me llama la atención, y entonces le pido que me avise cuando comienzan de nuevo las inscripciones. Me dijo, bueno, hay que hacer un examen de admisión y después pues va uno a clases ahí a la Universidad del Fútbol en Pachuca los viernes, qué sé yo. Entonces dije, bueno, se acomoda muy bien a mis horarios, a lo que estoy haciendo. Es un día que dedico para prepararme, ¿no? Ya de manera más formal, y efectivamente así es como comienzo ya a formalizar esta parte de la dirección técnica, ¿no? Okay. Ya formalizado ese estudio de la dirección técnica, y sigues dirigiendo a los equipos de la UNAM,
empiezas a dirigir en ligas. Sí, dirigía a los equipos de la UNAM, que eso lo dirigí 12 años. Estuve ahí Ok. en políticas 12 años, además de dirigir pues soccer y rápido, femenil y varonil, primera y segunda fuerza de varonil, ¿no? O sea, llegó un momento en que me quedé con todos los fútboles, por decirlo de alguna manera, de la facultad, sí apoyada siempre por Mario. De pronto pues él se vuelve mi auxiliar, ¿no? Entonces, y además comienzo yo a trabajar también en un colegio particular dando clases de fútbol a niñas, primero de secundaria. Todavía yo no tenía los estudios ni nada que me avalara. Sin embargo, uno de los entrenadores en una clínica de fútbol de Pumitas me vio y me dijo que pues que le gustaba mi trabajo y que había la oportunidad de entrar a una escuela particular dirigiendo. Obviamente yo le dije, pues sí, sin embargo, no soy ni entrenador deportivo, ni estudié en la ESEF, ¿no? Me dijo, no importa, no hay problema, ve a entrevista, ¿no? Y efectivamente fui a entrevista con la psicóloga, primero con el coordinador, después con la psicóloga. Recursos humanos. Así es, y me quedo ahí dirigiendo durante 7 años, ¿no? En el colegio, y comencé con mujeres de secundaria, con niñas. Después me dieron primaria baja, ¿no? Era segundo de primaria y kinder. Y bueno, ¿Desde kinder? Sí, también trabajé con niños de kinder, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Trabajé con niños de kinder, fue muy interesante porque de pronto yo creo que pues uno estaba haciendo bien las cosas, que cuando se abre la convocatoria, yo ya tenía 2 años más o menos ahí dirigiendo, se abre la convocatoria para kinder y se inscriben 50 niños. Ay. Entonces, bueno, fue Y hasta escalofrío me dio 50 niños. monstruitos de esa edad. Sí, son maravillosos. Jugando fútbol, qué padre. Sí, son maravillosos. Bueno, fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Entonces ahí estuve 7 años y también combinaba la parte del estudio, ¿no? Con el entrenar en la facultad, sí, entrenar y dirigir en la Facultad de Políticas y entrenar y dirigir en el colegio. Para ese entonces hubo un momento en que el arbitraje lo dejé, ¿no? Porque por diferentes circunstancias, entonces me enfoqué más a la parte de dirección técnica, ¿no? Pero pues sí tuve toda la formación del arbitraje también, pero bueno, ahí se ya quedó de lado, ¿no? Ok, bien. ¿Ejerciste tu carrera? Sí. Sí, porque digo, hemos estado hablando de... Sí. Terminaste tu carrera y ha sido fútbol. Sí, sin embargo, sí la ejercí y bueno, la sigo ejerciendo también. Estudié Ciencias de la Comunicación y me dediqué a la parte editorial, ¿no? A la labor editorial, a la cuestión de hacer libros. Entonces, cuando comencé a dirigir a los equipos, también comencé a trabajar en la editorial Plaza y Janés, que pertenece al grupo, o pertenecía en aquel momento al grupo Bertelsmann. Entonces, pues sí, ahí trabajé como asistente de editor, junto con Magdalena González, que es quien me enseña y me apoya el camino de la parte de la edición, ¿no? Entonces, como funcionaba es que los miércoles iba y entrenaba a los equipos de fútbol, porque era el único día que podíamos entrenar, porque los miércoles no había clases en la facultad, entonces lo ocupábamos para entrenar a los equipos, y los demás días me iba a la editorial, que era todos los días, y cuando en el periodo de partidos de interfacultades iba por la mañana a la editorial, y bueno, ya de ahí pues me iba a los partidos, ¿no? Entonces, pues sí, siempre lo estuve combinando, la parte de la carrera con la parte de la dirección técnica, ¿no? Ok, ¿y habías estado con esos estudios de Ciencias de la Comunicación? ¿Habías estado ya en algún momento trabajando para un medio?
No, durante la carrera lo único que hice fue que se abrió un proyecto, uno de los profesores abrió un proyecto porque quería hacer un programa de radio y estuvimos varios meses haciendo prácticas, ¿no? Terminando de la escuela nos íbamos a un lugar, a un estudio que él rentó y ahí estábamos haciendo prácticas para justo el programa de radio, y al final ya por diferentes situaciones no se llegó, pero fue una experiencia interesante, ¿no? Esa parte. Entonces, más bien yo me enfoqué a la parte de los libros, ¿no? Que es una de las, yo creo que la parte de las ciencias de la comunicación tiene muchísimas vertientes donde uno puede desarrollarse. Entonces, lo ejercí por la parte de los libros principalmente, ¿no? Dentro de todos esos libros, ¿existen libros sobre historia del fútbol femenil en México? No que yo sepa. Sin embargo, ahora revisando ya, sí hay más material que son por lo regular tesis o trabajos de investigación acerca del fútbol femenil, ¿no? Sí, en México y como en el mundo. Pero yo creo que ahí es un área de oportunidad interesante porque no hay literatura al respecto y la que hay tiene muchas deficiencias, ¿no? Leído y revisado algunas tesis donde hay datos imprecisos, ¿no? También en trabajos de investigación también hay datos que no son precisos. Entonces yo creo que es importante y sería momento como de buscar crear algo con mayor rigor científico, no científico, sino como de investigación, ¿no? O mayor rigor periodístico incluso, ¿no? Pero no, desafortunadamente hay poco todavía. Hay poco todavía. Bueno, ¿qué te parece si ahorita que regresemos de una pausa platicamos un poquito de cómo esta experiencia del fútbol más tus conocimientos por tu carrera profesional, cómo se suman para formar Fútbol Boutique? ¿Sí? Claro que ¿Te parece bien? Por supuesto. Regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Bien, ya estamos de regreso. Continuar aquí la plática con Gaby. Nos habíamos quedado, Gaby, entonces en que viene esta suma, ¿ok? De tu formación profesional en ciencias de la comunicación, tu experiencia como jugadora, como técnica, como árbitro, e iba yo a con la intención de que nos platicaras, bueno, cómo se junta todo esto en el programa de Fútbol Boutique. Antes de que nos platiques de esto, sí me gustaría comentarles a las personas que nos están viendo que yo tuve la oportunidad y el gusto de conocer a Gaby, porque me pidieron que si podía hacer la producción de una entrevista. Y en esa entrevista, quien te entrevistó fue César. Sí, César Emilio Granados. Reiteramos el saludo que le enviamos el día de ayer, ¿sí? En el programa de Fútbol Boutique con el análisis de la tabla de posiciones.
a la jornada número 6 del fútbol femenil. Y ahí surgió la invitación, ¿sí? Para que te unieras al proyecto después de escuchar todo este bagaje, más algo que, por lo que fue el motivo de esa entrevista, que fue tu experiencia de trabajo con la selección nacional que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Eras parte del equipo de trabajo en lo correspondiente a desarrollo humano, crecimiento personal, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo entonces visualizas todo este conjunto de experiencias, ¿sí? Lo que aprendiste ahí en ese trabajo con la selección mexicana, lo agregamos todavía. ¿Cómo visualizas todo esto en la creación de el programa de Fútbol Boutique? Bueno, sin duda, la idea obviamente del programa de fútbol femenil tiene que ver con esta necesidad, ¿no? De darle difusión, ¿sí? En algún momento dijimos de hacer visible lo invisible, ¿no? De darle difusión al fútbol femenil, porque desde luego, pues estoy convencida, y aquí estamos convencidos de que merece un espacio, ¿sí? Y hablemos solamente de fútbol porque sería entrar en muchos detalles, es decir, todas las actividades que realiza la mujer, ¿sí? Merece un espacio. Sin embargo, pues centrándonos en el tema o en el deporte que nos concierne en cuanto al fútbol, porque necesita ese espacio. O sea, si bien ahora existe ya una liga profesional, hay muchísimo que trabajar, ¿sí? Son jugadoras que se saltan procesos, que de pronto de la noche a la mañana ya están jugando en un estadio, ¿no? Y ya están transmitiendo sus partidos. Lo hacen bien, sin embargo, se puede todavía hacer mucho mejor. Y por otro lado, esta parte de difusión es fundamental para que cualquier proyecto sea visible y permee para diferentes áreas, ¿no? Porque esto obviamente dará la posibilidad de jugadoras, niñas, jóvenes que tengan referentes que nosotros en el momento o en su momento no tuvimos, ¿no? Referentes mujeres, y que se den cuenta de que existe la posibilidad de hacer, de vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y de lo que más disfrutamos, así como los hombres tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, como todas estas vivencias, obviamente uno se va dando cuenta de que hay falta de espacios, ¿no? De desarrollo profesional en todos los sentidos. Ahorita sí es muy agradable ver cómo existen comentaristas, mujeres, que lo hacen además muy bien, que hay una preparación, porque efectivamente no tiene que ver y no es una cuestión de género, ¿sí? Sino simplemente de gusto por algo y de la capacidad y de la posibilidad de hacerlo. Entonces, todas estas vivencias pues vienen como a centrarse en este momento, a centrarse en el programa y aprovechar esta situación que nos da ahora todos los medios de comunicación y todos los medios, las redes sociales o el internet más bien, y todas las herramientas que ahora ya están al alcance, ¿sí? Pues de quien quiera hacerlo, ¿no? Entonces es buscar hacer visible todo lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, pues no hemos encontrado un programa que le dé un espacio única y exclusivamente al fútbol femenil y de manera constante y de manera periódica. Sí, hay algunas páginas que hacen la narración sin imagen por cuestiones que ya sabemos de derechos y demás, hacen las narraciones de los partidos, haciendo también este ejercicio de difundir el fútbol femenil, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poquito esta necesidad. O sea, vemos una necesidad, hay una inquietud por parte
de los que estamos aquí, porque nos gusta el fútbol, sí, en general, y por supuesto que el fútbol femenil. Entonces se ve esta necesidad y pues se da esta posibilidad, o uno la genera, la posibilidad, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo, porque existen, sobre todo, igual que nosotros, una televisora de internet, existen algunas páginas que tocan el tema del fútbol femenil, de manera muy breve, dirigidas a un equipo nada más en particular, pero no tocan, por ejemplo, fútbol amateur, fútbol femenil, estudiantil. O sea, no va todo lo que es el bagaje, ¿sí? O las bases, o como quieras llamar, de lo que es este fútbol, elementos de historia del fútbol. Entonces, como programa unitario, ¿sí? Y como productos varios relacionados con lo que sería una boutique de fútbol, en este caso femenil, pues habrá dentro del proyecto precisamente formas de poder tocar el tema del fútbol femenil, de conocer el fútbol femenil, porque los números no mienten, ¿no? Así es. La cantidad de niñas, y lo escuchábamos en la plática, en la primera entrevista con Armando, los números de chicas a nivel, por ejemplo, educación media superior, rebasan las 30,000 jugadoras. Ya son números significativos como para irnos sumando todos en este esfuerzo. A lo largo de el tiempo, en lo que va de historia de fútbol femenil en el país, mucha gente ha sumado, mucha gente ha multiplicado. Tú, en lo particular, desde que empezaste a jugar hasta la fecha, ¿cómo has visto la evolución del fútbol femenil en México? Definitivamente hay un crecimiento, hay una mejora en cuanto a la gente que lo ve y que lo sigue, porque pues el fútbol femenil ha existido en México desde hace muchos años, muchos, ¿sí? Recordamos los mundiales, o el mundial, la copa que hubo aquí, en fin, ¿no? Esta parte de historia que incluso muchos ya sabemos. Sin embargo, ahora cada vez es menos sorpresa que la mujer juegue fútbol y que juegue bien, ¿no? Entonces eso ya es una ganancia importante, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay una evolución, un crecimiento, aunque me parece que ha sido un poquito lento, ¿no? Desde mi punto de vista, incluso pienso que a nivel selección nacional y a nivel desarrollo del fútbol de una liga o de lo que estamos viendo ahora, estuvo incluso un poquito frenado, ¿no? Como detenido. Sin embargo, afortunadamente ya no es así, ¿no? Insisto, el número o la cantidad de mujeres que juegan fútbol es mucha. Tú mencionabas hace rato una cifra, bueno, le hemos venido platicando ya de 35,000 mujeres estudiantes, que son datos distintos, ¿no? A nivel media superior, nada más. Uh-huh. Sin embargo, en 2009, si no me equivoco, si no mal recuerdo, FIFA tenía un dato de que existían 50,000 mujeres jugando fútbol. En esa fecha, evidentemente, no había fútbol como lo hay ahora, profesional, ¿no? Había el fútbol universitario y todas las ligas amateur de las colonias que nosotros conocemos, también el fútbol a nivel media superior. Entonces ya estamos hablando de un número importante desde ese momento. Yo creo que ahorita la cifra seguramente ha aumentado, Claro. ¿sí? Entonces, reitero, el fútbol femenil siempre ha existido y siempre ha habido muchas jugadoras jugando fútbol, practicándolo. No tenemos la misma formación, no se vive el mismo proceso que tiene el fútbol varonil, sin embargo ahí está el movimiento.
Y ese movimiento que se mantuvo a lo largo de todos estos años es lo que permitió que ahorita surgiera la liga y que haya jugadoras, sí, con las deficiencias, las carencias que tenemos. Sin embargo, esas carencias se deben a que no hay un proceso y no hay un trabajo. Sin embargo, ahí están. La diferencia es que ahorita se habla más de fútbol femenil, o una diferencia muy simple, que es que lo vemos en televisión, ¿no? Que vemos las transmisiones, ¿no? Que ya hay una Copa del Mundo, próximamente va a haber ya CONCACAF también, torneo de CONCACAF de la Liga Mexicana, en 2 años, si no mal recuerdo, también. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que se abre esta posibilidad, se abre esta opción de que, no voy a decir el fútbol femenil vende, porque creo que no se trata de eso. Se trata de que, insisto, las mujeres tengamos la posibilidad de desarrollarnos en el área que nos guste y que se rompa esa barrera o esas creencias que limitan, ¿sí? Nos limitan como seres humanos de decir es que esto no es para mujeres o esto no es para hombres, porque incluso existe, ¿no? Así es. Entonces, creo que en ese sentido es la evolución desde mi punto de vista que ha existido, ¿no? Y obviamente a partir de la aparición de la liga con aquel torneo de Copa en el 2017, a lo que llevamos ahorita, pues esto ha sido un impulso todavía mayor. Tú lo acabas de decir bien. Viene dos torneos de la CONCACAF, uno de clubes y otro de selecciones, o sea, una Copa de Oro femenil. Así es. Y los torneos internacionales como el Mundial de Fútbol. Pero definitivamente el impulso que le ha dado el fútbol femenil, el fútbol profesional en México, las transmisiones ha sido mayor. Yo creo que la cantidad de niñas, de señoritas que están practicando el deporte en la actualidad se ha incrementado considerablemente en los últimos 2 años, 3 años, ¿sí? Del desarrollo de este fútbol femenil. Y si empieza a haber logros importantes a nivel internacional, pues va a ser todavía más significativo el crecimiento, ¿no? Sí, me gustaría agregar, por ejemplo, el número de jugadoras que los equipos cada inicio de temporada despiden o les dan las gracias, ¿no? Pues es alto. Y yo digo, se preguntan de dónde salen 8 de un equipo y llegan otras 8, por supuesto. Y no es que estén cambiando de equipos algunas, ¿no? Hay alguien que se le da la oportunidad en ese momento. Entonces, ¿de dónde salen? Pues claro que existe un semillero no desarrollado formalmente, pero existe un semillero. Por eso el aplauso al Guadalajara. Sí, desde luego. Por la creación y la sistematización, ya la formalización de los procesos de formación de las chicas en el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para el fútbol femenil en México? ¿Qué esperas del fútbol femenil en México para el 2025? Hablemos a 4 años. Yo esperaría que porque tiene que ser algo natural y tiene que ser algo que se deba dar, y me parece que se están tardando, es justamente dar el paso que ya dio Chivas, de tener sus fuerzas básicas de manera estructurada, de manera con un proyecto a largo plazo, ¿sí? Con todas las instancias, áreas, qué sé yo, que se requieren, y que esté separado del fútbol varonil. Es decir, ya Chivas entrena en su propia instalación, ¿sí? Tiene su casa club, no la comparte con el varonil. En fin, yo esperaría, ojalá, suena, es lo ideal, pero yo esperaría que para ese momento estemos ya en esa situación y que cada club tenga sus fuerzas básicas de manera organizada, ¿no? Claro. Y más o menos, ¿qué tiempo esperarías tú que se debe llevar el proceso para que las chicas que juegan fútbol femenil a nivel profesional realmente tengan
la opción de vivir, de jugar fútbol, ¿sí? Porque ahorita no es opción, ¿sí? Ahorita tienen que resolverlo de otras maneras, Así es. ¿sí? Más o menos, ¿qué tiempo nos llevará poder ver eso? Pues honestamente eso depende de los directivos, ¿no? Porque si ellos decidieran, podrían a partir de mañana mismo, ¿no?, cambiarles las condiciones. Okay. Sin embargo, pues creo que es pues todavía es parte de la labor, no quiero decirlo lucha, ¿no? Es parte de la labor que hay que hacer. O sea, los patrocinadores cada vez, pues bueno, están más interesados. Los patrocinadores, el equipo femenil tiene los patrocinadores que hay en varonil y además otros que no están en varonil. Entonces, así es. yo creo que esto, así como se originó, fue por un interés, ¿no? También el interés tiene que llevarnos a que la futbolista mexicana viva del fútbol, viva de lo que hace. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar? Desafortunadamente, no lo sé. Okay. ¿No? No depende, no solo es un deseo, son acciones, ¿no?, que cada club tiene que llevar a cabo. Bien. Pues Gaby, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación para Fútbol Boutique, la entrevista. Y para tu servidor era muy importante que las personas que nos ven te conocieran un poquito más, vieran que pues eres una persona que sabe de lo que estás hablando. Nosotros hemos aprendido algunas cosas ya, ¿sí? Y eso se agradece. Y porque este proyecto va a crecer, este proyecto va a diversificarse en sus productos para tratar de abarcar lo más posible, ¿ok? Del fútbol femenil, no nada más en lo profesional, sino también en lo amateur, en lo estudiantil. Convocaremos en su momento a las personas que nos ven, convocaremos a las ligas, convocaremos a esas jugadoras de las escuelas, ya que esto de la pandemia nos abra un poquito el paso para poderlo hacer, hacer partícipes del programa, no nada más en vernos, sino en aportar algo al programa, alguna cápsula, algún pequeño reportaje. ¿Por qué? Porque nos tenemos que juntar todos para hacerlo crecer más. Sí, obviamente sabemos que el fútbol profesional para los dueños es un negocio, ¿sí? Y es totalmente válido, pero tenemos que trabajar juntos, y me voy a atrever a decirlo así, y para que sí sea un negocio, sea un buen negocio para ellos, pero no se convierta la liga femenil en el tipo de negocio que son las ligas varoniles, ¿sí? Sino que haya algo más para las jugadoras que bien se lo merecen. Muchas de ellas estudian, muchas de ellas son madres de familia, ¿sí? Digo, sí, también hay jugadores que estudian y también hay jugadores que son papás, ¿de acuerdo? Pero estamos en una cultura muy, muy especial, donde el papel de la mujer va ganando cada vez más terreno, y es válido poder ayudar en ese proceso. Bien, Gaby, muchísimas gracias. Ya nos despedimos, no sin antes invitarlos, ¿sí? El lunes próximo, Mexicanos en Acción, donde van a conocer a un grupo de chicos que hicieron un esfuerzo extraordinario, se ganaron un premio que está a punto de suceder ese premio. El jueves, Fútbol Boutique, análisis de la jornada 7, esperando que ya César esté de regreso con nosotros. Y cada 15 días, en viernes, Fútbol Boutique, la entrevista. La próxima será dentro de 2 semanas. Y para el día 16 de septiembre estén pendientes, porque haremos una transmisión del primer festival
virtual de danza folclórica y con participación de 9 países del continente americano y un país europeo. Sigan el canal ADOC TV y seguimos aquí en Fútbol Boutique la entrevista para una siguiente ocasión. Que estén bien.